issuing an ominous warning ahead of a ruling that will determine whether he overstepped his authority in imposing tariffs. Trump argued in part of a longer social media post yesterday that if the courts strike down his tariff policy, quote, it would be impossible to ever recover or pay back those massive sums of money and honor. It would be 1929 all over again, a Great Depression, he wrote. The president also took credit for the recent record stock market run, saying it was due to his tariffs, although experts dispute that claim. Let's discuss all of this and more with Lydia DePillis. She covers the economy for the New York Times. Lydia, thank you so much for joining us. The administration just rolled out some of the steepest tariffs in modern U.S. history, in some cases 50% or more. Will history look at this as a small trade fight or major rewrite of how global trade works? How significant is this? This is a major escalation of tariffs. It's across the board, across the entire world on most goods, although there are large exceptions which make those tariffs look a little bit bigger than they actually are in practice. But it is a reordering of global trade if they do stay in place. Now, you noted that there is a major court case underway that has to do with the legality of this type of tariff that President Trump has imposed on most countries. As he noted, you mentioned some foreshadowing there. If his authority to impose these particular tariffs on national security emergency grounds is overruled, he would have to take off the largest and steepest of those, at least the most sweeping ones. There are certain sectoral tariffs that he still has the authority to do, but they knew that this authority was on shaky legal ground. So if they do end up having to pay back those tens of billions of dollars in tariffs that they've imposed, that won't be something that they couldn't have seen coming. And Lydia, Trump and his economic advisors have celebrated the considerable higher tariffs that have already gone into effect, correctly noting that they have raised more than $100 billion in tax revenue without leading to catastrophic inflation or recession. But economists that we spoke with, they warned that this new escalation could actually worsen inflation and slow job growth. What are you hearing? The same thing. It is something that will take time to filter in the economy. And there are totally rational reasons for that. Companies have been trying to hold off on price increases. They did stock up on their major goods before many of these tariffs actually went into place, hoping that they would actually ultimately come off, which has been the case in several instances. For example, look at Apple, got an exemption for many of its electronics. So if the tariffs do stay in place for a sustained period of time, however, companies will have no choice. These are not something that they can absorb on an ongoing basis. And I think it's important to put into perspective what this tariff revenue actually looks like. It is typically about 2% of federal income. That could rise to as much as 5%, but it is not going to replace large amounts of the federal government's tax and spending authorities, even if they do escalate and stay in place for a sustained period of time. Yeah, and economists told us that tariff revenue of $70 to $80 billion over the past year is what they called, quote, a drop in the bucket compared with $7 trillion in federal spending. And removing tariffs, they argue, could actually stimulate the economy. Now, I want to get to the piece that you wrote where you reported on this new 40% penalty for so-called trans-ship goods or items routed from one country through another for the purpose of receiving a lower tariff. You quoted the executive director of the American Apparel and Footwear Association as saying this, quote, importers are scratching their heads. The new rules that appear to legalize but tax currently prohibited transshipment activities fly in the face of common sense enforcement. Can you explain, Lydia, why this has importers so baffled here? Sure. So transshipment is evasion. It is importers taking a good and, say, from China, routing it through another country, putting a made in Vietnam sticker on it, and then importing it into the U.S. for the purpose of getting a lower tariff rate. That's currently illegal. You're not allowed to do that. It comes with criminal penalties sometimes and financial penalties. Now the USTR, the trade representative, is saying that's fine, but we're just going to add this 40% tariff on top of it. So on top of any penalties you might receive. So it's very confusing to importers, and it
to me is emblematic of the seat of the pants way in which this trade policy is being written. It is extremely slapdash. And the other part of that story is this isn't the end of what they're planning to do. It seemed to importers that this was presaging a different round of tariffs that would involve goods that go into their final finished products. That's still hanging out there, along with tariffs on semiconductors, tariffs on pharmaceuticals. So nobody can make any decisions in this environment because they still don't know what's going to happen around the bend. I think that's what is frustrating to many American companies right now. Lydia DePillis, thank you for your time. Por no decir todos o casi todos, no ven que el equilibrio fiscal incluye también la parte financiera, que es lo que nadie está computando. Si vos computás los intereses que anualmente genera el Estado Federal Argentino, que no los muestran en el presupuesto porque no presentan presupuesto, el déficit argentino es récord y es una cosa gigantesca. Y lo dibujan de forma tal que los tipos te dicen, yo tengo esta recaudación fiscal y le imputo a estos gastos, y no cuentan la deuda, ni esas licitaciones que hace cada 15 días el funcionario Pablo Kirchner, ni la deuda externa que toma, ni la deuda previa que va devengando intereses que son descomunales. Entonces hay una confusión sobre el equilibrio fiscal. Está mal definido, mal aplicado. Es una buena frase, es un buen objetivo, inclusive de este sector que quiere ser ahora semi-opositor, porque no es totalmente opositor a Milei, pero se están olvidando del otro. El país pronto se va a dar cuenta que eso otro hay que mirarlo también. Y es lo que está reventando también este plan económico. Y es lo que le pasó a Macri también. Lo demás que fue un tema financiero de deuda tomada que después no la pudieron pagar. ¿Y quién hizo eso? Dos tipos que están ahora, lo mismo, Sturzenegger y Caputo, que no miran la deuda o no les conviene mirarla. O este tema de que el Estado habilita bicicleta financiera para que encubre los intereses de un solo sector, que son la especulación de las mesas de dinero a costa de la fundición de la economía real, no lo quieren mostrar por eso. Financieros truchos de Argentina, que no empezaron con este gobierno, sino que vienen desde la época del proceso militar, lo hicieron casi todo, menos es el gran problema argentino. El déficit financiero, la deuda pública que crece a niveles que son, una palabra de final de los 90, insustentables. Es loco porque justamente esto que vos mencionás, cuando se te hace el caso de Macri, es lo que el gobierno dice, bueno, esta es la diferencia que tenemos con el gobierno de Macri. Nosotros tenemos equilibrio fiscal, que es lo que no tenía Macri en el momento que dependía de la inversión extranjera e inversión golondrina, no fue inversión real. Entonces, es peor, primero, es un gobierno de similar característica al de Macri en política económica, más grave todavía. Este es peor que el de Macri. ¿En qué sentido? Más deuda, más porcentual de déficit financiero sobre el déficit sobre el gasto que no es financiero, y una pelota de deuda que un día va a estallar por completo y voy a decir, ¿qué pasó acá? ¿No estaba todo bien? No, pero estaba Carlos, todos los economistas. No, a la gente que mira los números de la expansión monetaria, de la expansión de los depósitos, de los agregados monetarios y de la deuda pública, sabe que Milei expandió el circulante monetario y la base monetaria ampliada y todas las bases monetarias que vos quieres, todos los agregados, 4 veces. Ahora hay 4 veces más moneda que hace un año y medio. Esto es, por eso te digo, se declara una cosa y se hace una cosa totalmente distinta. Aquí tienes al jefe más generoso del planeta. Varias veces al año reparte fajos de billetes a sus empleados y no manda a nadie a hacerlo en su lugar. Es él mismo quien lo hace. Te presento a Cui, uno de los jefes más generosos del mundo. Es dueño de minas de carbón por toda China y miles de personas trabajan para él. Cada año, para agradecer a todos sus empleados que trabajan tan duro en condiciones difíciles, llega con camiones llenos de dinero. Empleados de todo el país vienen para recibir su bono. Le entrega paquetes enteros llenos de billetes. Pero eso no es todo. Al final del día, alquila grandes salones. Pone el dinero sobre las mesas para que todos puedan acercarse y tomar lo que necesiten. Además del dinero, reparte cajas rojas. Dentro de esas cajas hay cheques de bonificación de más de 100,000 euros. Cui dice que el secreto está en la generosidad. Si quieres que tu trabajador haga bien su trabajo, nunca olvides agradecerle. Cui es una persona sencilla, no usa ropa de marca, no conduce coches lujosos y no tiene guardaespaldas. Dice que cuando eres sincero con la gente, no tienes que esconderte y puedes estar seguro de que nadie te hará daño. Hoy en día, Cui es una de las personas más admiradas y respetadas en toda China. ¡Aló! ¡Hola, Carlos!
muy importante, se subieron las penas para los delitos que era posible cometerlos contra empresarios, como el robo de cables de cobre, y se bajaron las penas para los delitos que eran cometibles por empresarios, ¿ya? O sea, un poder legislativo al servicio del gran empresariado, ¿ya? Y además hubo problemas probatorios en el caso de Jovino Noboa. Pero poner el acento en que Jovino Noboa fue presidente de la UDI y se demostró que era corrupto. ¿Quién más fue presidente de la UDI? Pablo Longueira, corrupto. Subsecretario Wagner de la UDI, corrupto. Iván Moreira, senador de la UDI, corrupto. Jaime Ortiz de la UDI, empieza el juicio la próxima semana, pero potencialmente corrupto. Entonces lo que estáis mirando es que hay un partido entero que en el fondo funciona. Clara advertencia. Una sacudida económica de escala global ha sido activada, no por un colapso financiero ni por un conflicto bélico, sino por el impulso unilateral de un solo hombre, Donald Trump. Así lo denunció sin rodeos la Federación Rusa, al señalar que esta nueva crisis no es consecuencia de los mercados, sino de una ofensiva directa lanzada desde Washington, que busca redibujar el tablero económico mundial sin medir consecuencias. Mientras los efectos empiezan a sentirse en todos los rincones del planeta, con caídas bursátiles, volatilidad del crudo y tensiones geopolíticas, Moscú se alza como una de las pocas potencias que responde con un plan de resistencia bien trazado. En lugar de improvisar, Rusia se prepara para un reordenamiento global que, lejos de debilitarla, parece fortalecer sus posiciones frente al desorden estadounidense. ¿Nunca ser presidente estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. De bonos, 50.000 millones de dólares. Pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.